Muchas personas tienen la inquietud de estudiar alguna ciencia, tienen la ilusión de dedicar su vida laboral, al desarrollo y a contribuir en alguna rama de la ciencia. La física, en particular, es una de las ciencias más básicas, es una de las primeras ciencias junto con la astronomía y de hecho se tocan en muchos aspectos y tiene de alguna manera su desarrollo es el más amplio o es uno de los que más se ha trabajado y más descubrimientos se han hecho. La ciencia en sí es antiquísima, pero básicamente a partir de Galileo Galilei es cuando se empieza a estudiar de una manera mucho más metódica a través del desarrollo de lo que hoy se conoce como método científico, método que se eh, practica también en las otras ciencias naturales. Pero vamos a definir primero qué es la física. Antes que cualquier persona intente estudiar una carrera como física, aunque tenga la vocación de estudiar algo así, a veces terminamos estudiando otras carreras, carreras técnicas, carreras que tienen que ver más con la aplicación de la física, como son las ingenierías, y muchos tienen vocación real de estudiar carreras científicas. La física en particular es una carrera muy bonita, muy interesante, que forma la manera de pensar de los que la estudian y practican un, un aspecto crítico muy desarrollado para el entendimiento de fenómenos nuevos. Pero vamos a estudiar primero de qué se trata la física o en particular qué es la física. La física es aquella ciencia natural que se encarga del estudio de la energía, la materia, el tiempo y el espacio, así como las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí. Parecería poca cosa, solamente estudia energía, materia, tiempo y espacio, pero en realidad estos cuatro conceptos son los que construyen toda la naturaleza. La palabra física viene del griego físicos, que involucra lo natural o lo relativo a la naturaleza. Entonces, la física es la ciencia que estudia lo que es relativo a la naturaleza. La física en sí se divide de unas cuantas teorías o materias que se estudian en la carrera a lo largo de los 5 años que dura en la actualidad, en las que básicamente se pueden dividir en dos grandes ramas, que son la física clásica y la física cuántica. En particular, si la dividimos en sus ramas de estudio, la física puede ser estudiada principalmente, o la primera de las ciencias físicas es la mecánica, invención de Newton, tomando lo que otros científicos habían hecho antes que él, como por ejemplo Kepler o Galileo Galilei. La propia mecánica, que es la ciencia que estudia el movimiento, se la puede tratar desde el punto de vista clásico o desde el punto de vista cuántico. Desde el punto de vista clásico puede tratarse desde la teoría de Newton o las teorías más modernas, pero que traten de la misma idea, que dan junto con la teoría de la relatividad el descubrimiento o la explicación de lo que es la gravedad. Por otro lado, la mecánica también puede ser cuántica. Este aspecto de la teoría más nueva de la mecánica, desarrollado a principios del siglo XX, toma por concepto lo que ocurre en el movimiento, en el extraño movimiento que tienen las partículas atómicas. Además de estudiar el movimiento, la física se encarga de estudiar los fenómenos térmicos o termodinámicos, que pueden dividirse en los procesos que están en equilibrio o los que están fuera del equilibrio. Es tema de físicos estudiar el campo eléctrico, el campo magnético y la unificación de esas dos teorías en la óptica. El enfoque del electromagnetismo, como lo mismo que ocurre con la mecánica, puede ser clásico o cuántico. Juntos explican, por ejemplo, la física de plasmas, la óptica, la radiación, etc. También se puede estudiar la mecánica desde el punto de vista estadístico, donde se da la mecánica estadística clásica y la cuántica. Esta ciencia, la mecánica estadística, es la que da explicación del fenómeno térmico a nivel o escala microscópica, donde el fenómeno térmico es una idea de lo que ocurre a nivel macroscópico. Por ejemplo,
conceptos como temperatura o calor son efectos que se dan a nivel macroscópico, que tienen su explicación en la teoría microscópica, que es la que se estudia en la mecánica estadística. Desde la teoría cuántica, la explicación de lo cosmológica de los modelos de partículas son estudiadas en teorías mucho más sofisticadas, como por ejemplo el modelo estándar. La física en sí forma un conjunto hoy en desarrollo de estos temas. Sin embargo, uno creería que existe gente que se dedica a estudiar alguna de esas ciencias o alguna de esas materias. En realidad, las áreas de desarrollo de las ciencias físicas están más abocadas a esta lista de tareas o programa en el que hoy se está trabajando. Por ejemplo, cualquiera que se dedique al desarrollo de nuevas teorías o de reformular viejas teorías, se dice que trabaja en física teórica. También hay gente que trabaja en materia condensada y materia blanda. La explicación de por qué o qué propiedades tienen los materiales es estudiada en esta rama de la física. También está la física del estado sólido. También hay gente que se dedica a la mecánica de sólidos, es decir, cómo se mueven los cuerpos sólidos, cómo se mueven también los cuerpos fluidos, la mecánica de fluidos, la mecánica de plasmas, es decir, desde el punto de vista de las teorías de campo. También hay gente que se dedica a la física atómica y molecular, por supuesto usando mecánica cuántica o incluso yendo más allá. Física de partículas y de altas energías y física nuclear. Este es un tema que tuvo muchísimo desarrollo en la década del 40 y 50. Gente que se dedica a hacer astrofísica, es decir, estudiar la física del universo. Gente que se dedica a estudiar biofísica, es decir, la física de lo vivo. Hay una gran cantidad de gente que se dedica a estudiar óptica, o lo que se conoce como la física de la luz. Y muchos de ellos pueden interactuar entre otros o trabajar en forma aislada, pero básicamente casi todos también trabajan en física computacional, que no es más que hacer o construir modelos computacionales para resolver algunos o modelar algunos de los problemas que están aquí arriba. En general, la estructura de la teoría física, y tal vez esto sea lo que separa a la física de otras ciencias, es que está basada en la ilusión de poder al fin y en el último estadio del conocimiento sobre algún fenómeno físico, construir alguna teoría. Teoría significa alguna forma abstracta de lo que se entiende como verdad, a través de un conjunto de primitivas, que son cantidades que no están del todo bien definidas, pero que con ellas se pueden definir nuevas cantidades, y en conjunto entre las primitivas y estas nuevas cantidades postular leyes que son de carácter universal, y con ello naturalmente plantear cuáles son los problemas que involucran estas leyes, qué tipo de problemas se van a poder resolver, formular, modelar, etc. Y todo esto va a terminar en el desarrollo de un conjunto de teoremas. Esto es desde el punto de vista de la física teórica, que está fundamentada básicamente en la observación experimental. A lo largo de la carrera de la licenciatura en física, el alumno verá como primeras materias o acercamientos una fuerte formación en matemática. En particular, en el primer cuatrimestre del primer año se estudiarán temas de álgebra lineal y geometría. Además, aprenderá las primeras nociones del análisis matemático, el concepto de límite, que es fundamental para el estudio de las ciencias físicas. Desde el punto de vista matemático será desarrollado en esa materia. En el segundo cuatrimestre se estudiará Análisis Matemático 2, que es una extensión del Análisis Matemático 1, y la primera materia de física en sí, que es la mecánica vectorial. Conjuntamente, en los dos cuatrimestres se llevará a cabo una materia anual conocida como Laboratorio 1, que trata sobre una primera introducción a la física experimental. Para el segundo año, el alumno se formará en el primer cuatrimestre en Matemática Especial 1, que es una extensión de análisis y de álgebra para temas relacionados con ecuaciones diferenciales y series infinitas, y también estudiará Termodinámica A, que es la termodinámica que estudian los alumnos de física y geofísica.
Para el segundo cuatrimestre se estudiará Matemática Especial 2, que es una extensión de la Matemática Especial 1, y al mismo tiempo empezarán a formarse en electromagnetismo. Esta materia, electromagnetismo 1, es la primera de dos materias donde se estudia el fenómeno electromagnético. Al mismo tiempo, en una materia anual, se llevará a cabo una serie de experimentos que están relacionados con mecánica y termodinámica. En el tercer año, el alumno empezará por el primer cuatrimestre estudiando la física de las ondas en la física ondulatoria y además estudiará una nueva formulación de la mecánica en la dinámica analítica. Para el segundo cuatrimestre empezará a estudiar mecánica cuántica y física aplicada como extensión de la termodinámica. Al mismo tiempo estudiará Laboratorio 3, que serán una serie de experimentos que, al igual que Laboratorio 2, ahora estarán enfocados en temas de electromagnetismo y física ondulatoria. Para el cuarto año, el alumno empezará estudiando electromagnetismo 2 y mecánica estadística. El electromagnetismo 2 será la continuación de electromagnetismo 1, donde se verán problemas más complejos o formulaciones más unificadas, como por ejemplo relatividad. En mecánica estadística se dará una primera aproximación a esa materia. En el segundo cuatrimestre verá la continuación de la mecánica cuántica en mecánica cuántica 2. Y además hará una introducción a la mecánica de los cuerpos continuos como extensión de la mecánica vectorial y analítica. Y la mecánica cuántica será la mitad o la primera mitad de la currícula que tiene que ver con el estudio del movimiento de los cuerpos a nivel atómico. Todo esto junto se verá con un laboratorio conocido como Laboratorio 4, donde el alumno participará de experimentos llevados a cabo en laboratorios avanzados de distintos grupos de investigación, tanto del departamento de física como también de otros departamentos. Para el quinto año, el alumno verá en el primer cuatrimestre Mecánica Cuántica 3, como culminación de la mecánica cuántica, es decir, los últimos temas que están incluidos en esa teoría. La física del estado sólido, que es uno de los campos más abiertos de la física actual, se verá en esa materia, física del estado sólido. Y para el segundo cuatrimestre desarrollará dos materias optativas que tendrán que ver con los temas que desarrollará en el trabajo final de carrera. Concluido esto, el alumno será recibido obteniendo el título de licenciado en física. Si tienes inquietudes de estudiar física, no lo dudes, anímate a estudiar lo que te gusta. Después de todo, no hay alumnos de física que al terminar queden desocupados, primero porque son pocos y segundo porque terminan estudiando y haciendo un posgrado, becados por CONICET, por ejemplo, y dedicando después su vida a la investigación científica, un tema que es realmente apasionante. Anímate a estudiar lo que te gusta.